El 8 de julio de 1886, la Argentina y la ciudad de Buenos Aires vivían un hito en la historia de la educación escolar pública de nuestro país. Ese día se inaugurarían 40 escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que 2 años antes, en 1884, bajo la primera presidencia de Julio Argentino Roca, se sancionaba la ley 1420, aquella que nos habla de la educación obligatoria, pública, gratuita. Esto fue un impulso para la construcción de grandes edificios escolares, conocidos por aquella época como palacios, escuelas. Y en apenas 2 años se habían construido 54 de ellas. 40, como les decía, en un solo día, por lo cual el Estado argentino había alargado una serie de medallas conmemorativas, como esta que sostengo en mis manos. 4.000 de estas, esta es una, por suerte, que me pertenece a mí y que tiene hoy 134 años, que nos recuerdan este momento bisagra de nuestra historia. La escuela en cuestión, en la que estamos presentando hoy, es la que se encuentra en Talcahuano y Viamonte. Iba a ser aquí donde iban a terminar el acto celebratorio del 8 de julio de 1886. Iba a esperar a la comitiva presidencial 200 niñas de esta escuela, porque originalmente era eso, una escuela graduada de niñas, que iban a entonar el himno nacional. Pero la comitiva nunca llegó, el acto se cortó mucho antes porque, bueno, querían ir a ver unas corridas de caballos al hipódromo de Palermo. Por más bustos que les levantemos a nuestros políticos, siempre seguirán siendo lo que son, políticos. La escuela fue una obra del gran arquitecto italiano Francesco Tamburini, que durante la primera presidencia de Roca fue contratado como el arquitecto de la nación. Por eso es que nos dejó un legado interesante en esta ciudad. Sin ir más lejos, la Casa Rosada, como la conocemos hoy, es proyecto de Tamburini. También, y a solo unos metros de donde me encuentro, está el Teatro Colón, cuyo proyecto original también fue de Tamburini, aunque luego fue modificado por otros arquitectos. Otro dato interesante y que sucedió en este parque, en esta Plaza Lavalle, fue en 1890, cuando ocurrió la llamada Revolución del Parque o Revolución del 90, por la entonces recientemente nacida Unión Cívica, que bueno, hizo un levantamiento cívico militar. Esta, recordemos, es la antecesora de la actual Unión Cívica Radical, que actualmente lo único que de radical tiene es el nombre. Ahora bien, un dato de color más que interesante. El alumno quizás más destacado de esta escuela fue, y se los voy a dejar adivinar, si yo les entonara volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. ¿De quién les estoy hablando? Claro, de Carlos Gardel, la voz del tango, el zorzal criollo, el morocho del abasto, aquel que todos los días nos canta mejor. Hizo en 1897 su primer grado aquí, el primero C. Y incluso nos ha llegado el nombre de su maestra, Carmen Alegre. Y a juzgar por las notas en su libreta, era un alumno muy destacado. Ahora bien, unos años antes, en 1893, la escuela cambió al nombre al que lo conocemos hoy en día, Nicolás Avellaneda. La dirección de la escuela había pedido al presidente del Consejo Nacional de Educación que lo cambiara al nombre de este presidente histórico del periodo que llamamos de organización nacional, lo cual fue hecho inmediatamente por decreto del presidente del Consejo. Sin embargo, a medida que los tiempos fueron avanzando y ya llegando al año 1934, en el cincuentenario de la ley 1420, el modelo había cambiado. Ya no se trataba de levantar escuelas palacio, sino que había que reforzar la idea de una escuela laica. Por lo tanto, se lanzó un plan de nuevas escuelas, pero también de cambio de las antiguas, para hacerlas más despojadas, más austeras, en un lenguaje moderno, racionalista.
Y esto es en efecto lo que vemos en la Escuela Nicolás Avellaneda, que ya no es la escuela de Francesco Tamburini, sino un proyecto moderno de 1937. Sin embargo, si entramos por su entrada principal, aquí sobre la calle Talcahuano, aquí no se entra por la ochava como en otras escuelas de esquina, vemos todavía el busto de Nicolás Avellaneda de cuando la escuela era todavía la de Francesco Tamburini, y vemos una inscripción a nuestra izquierda, si entráramos por la puerta principal, de la oración a la bandera de Nicolás Avellaneda, que más o menos comienza diciendo: esta es sobre todo la bandera de la nación, a la que comunidades de millones y millones de hombres libres seguirán inclinando su frente a su paso hasta la terminación de los siglos. Y yo bien podría, y sin exagerar, cambiar la bandera por la idea de escuela pública que tenemos de nuestro país, ante la cual estoy convencido que millones y millones de hombres, y agregaría por supuesto mujeres, seguirán inclinando su frente hasta la terminación de los siglos.